¿Podemos comenzar, Viña? Señor rector y equipo de formadores, claustro de profesores y seminaristas, queridos amigos todos, sed bienvenidos a este acto y a esta lección inaugural de la apertura de curso, del nuevo curso 2020-2021 de nuestro seminario y de los centros académicos diocesanos. Quiero agradecer en nombre de la diócesis a don Sergio Requena Hurtado, secretario técnico de la Comisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, la disponibilidad que ha tenido al aceptar la invitación que le hizo en su día don Miguel Ángel, el señor rector, para impartir esta ponencia, esta lección inaugural sobre el nuevo plan de formación para los seminarios españoles. Los obispos, en asamblea plenaria, aprobaron la nueva ratio para adecuar la formación en los seminarios de España a las directrices marcadas por la Congregación para el Clero, que entró en vigor en el año 2016. Hoy contamos con la presencia del señor Requena para presentarnos oficialmente este documento y las claves que regirán la formación de los futuros sacerdotes. Muchas gracias, don Sergio, también por el servicio que hace a la Iglesia desde la Conferencia Episcopal donde trabaja. Paso la palabra al señor rector. En nombre de la comunidad del seminario doy la más cordial bienvenida a quienes habéis querido compartir con nosotros la tradicional apertura del curso institucional. Doy las gracias a nuestro administrador diocesano, don Diego, a los hermanos sacerdotes, a todos mis homólogos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, don Ángel Luis, Colegio Diocesano, en el aniversario del padre Cotallo, don José Luis Cotallo, también el director general se llama José Luis, por algo será, él desde el cielo estará intercediendo por nosotros. Escuela Cofrade, Escuela de Laicos, Centro de Estudios San Pedro de Alcántara. También saludamos al alma de esta institución, a las hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús. A todos los amigos del seminario, voluntarios y benefactores, a todos los asistentes. Nuestro centro tiene como propósito ser la casa de todos. Así lo vivimos cada día por la repercusión que está teniendo en la pastoral diocesana nuestro seminario, apoyando a todas las realidades evangelizadoras que lo frecuentan. Tanto días entre semana como fines de semana acogemos a numerosos grupos que viven su fe beneficiándose de los servicios que ofrecemos. El Instituto Teológico San Pedro de Alcántara ha cumplido 23 años desde su constitución por el decreto de la Congregación para la Educación Católica, renovado hace 3 años para sumar 5. No solo contribuimos a la formación de los futuros sacerdotes, sino que también colaboramos, siguiendo las premisas del 14º Sínodo Diocesano, a la puesta al día de los laicos por medio de la Escuela de Acompañamiento a Jóvenes, el curso de especialización en Familia y Vida y el Aula de Teología del Corazón de Cristo, abierta a todos en formato de ciclos formativos con certificado académico expedido por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ofertas educativas que enriquecen nuestra oferta docente. En este curso nos sumamos al contexto crítico por la pandemia, por la escasez de vocaciones y por la urgencia ambiental. Estamos viviendo el jubileo de la tierra y el año de la encíclica Laudato Si,
que busca en este periodo crucial vivir juntos una experiencia de verdadero kairos que se traducirá en un tiempo de jubileo por la tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios. Ya hace 5 años que se publicó Laudato Si, un documento profético para el mundo contemporáneo. Por eso se celebra su aniversario, que comenzó en mayo de este año y terminaría en mayo de 2021, con vocación a proseguir con varias iniciativas realizadas con un claro énfasis en una conversión ecológica en acción. La urgencia de la situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional, centrándose especialmente en un movimiento popular y en una alianza de todas las personas de buena voluntad. Como el Papa Francisco nos recuerda, todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Así como se cuida del medio ambiente, también se debe cuidar el campo vocacional, por lo que podríamos hablar del jubileo de las vocaciones. Debemos cultivar en nuestras comunidades cristianas una cultura de la llamada para dar respuesta a la carencia de jóvenes oriundos de nuestras comunidades cristianas que quieran seguir a Jesucristo como pastores de la grey. El momento ya no es urgente, es apremiante. En este curso, si no fuera por los jóvenes extranjeros, tendríamos que haber cerrado el seminario mayor. Es todo un acontecimiento que nos pone en alerta y en reflexión. No hay recetas mágicas para la solución de este enigma. Todos debemos ponernos a trabajar, tanto clérigos como laicos, para la evangelización de nuestro pueblo, que está en peligro en un futuro muy cercano. Ante esto, las orientaciones pastorales 2019-2024, en su punto 4.7, nos insta a recuperar la creatividad concretizadas en otro documento llamado Orientaciones para la pastoral vocacional y promoción del ministerio sacerdotal en la diócesis de Coria Cáceres, editado ya en el año 2013. Son soluciones calculadas por un previo discernimiento de todos los pastores de nuestros pueblos. Nos urge fomentar vocaciones entre nuestros jóvenes desde la alegría del Evangelio. Solo el hombre transformado puede transformar el mundo, y esta conversión proviene del contacto con Jesucristo a través del ministerio ordenado. Puerta para los sacramentos de la conversión por excelencia: Eucaristía y sacramento de la penitencia. También es motivo de alegría constatar cómo el año especial, en el aniversario de la encíclica Laudato Si, está inspirando numerosas iniciativas a nivel local y mundial para el cuidado de la casa común y los pobres. Todo este movimiento debería conducir a planes operativos a largo plazo para lograr una ecología integral en las familias, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, escuelas, universidades, atención médica, empresas, granjas y en muchas otras áreas. Esto está tomado del mensaje del Papa Francisco en la jornada de oración por el cuidado de la creación del 2020. Asimismo, alentar las vocaciones para que reguemos el campo de la Iglesia con los frutos de la misericordia y la fuerza transformadora de Cristo presente en la Eucaristía. En este jubileo se une a un tiempo la memoria de la vocación original de la creación con vistas a ser y prosperar como comunidad de amor, así como la vocación al cuidado de la predicación y la presencia del ministerio ordenado en nuestras comunidades. Existimos solo a través de las relaciones con Dios Creador, con los hermanos como miembros de una familia común y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa.
Todo está relacionado. Y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Laudato Si 92. Ese amor tiene que ser transmitido de generación en generación a través de aquel que es amor de los amores y nos alimenta de esa fuente de gracia que nos pone en comunión con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Esa fuente es la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana, Lumen Gentium 11. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Sin Eucaristía no es posible esa comunión en Cristo abrazando la creación. Lo mismo que reparar nuestra forma de vivir anclada en la productividad y en el consumismo. Solo se puede resetear a la humanidad desde la misericordia que brota del corazón de Cristo en el sacerdote. Ministerio de misericordia. Por eso, sí, todo está relacionado. Y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás, Laudato Si 70. La buena salud del espíritu lleva a la armonía de todas esas realidades. El sacramento de la penitencia nos lleva a manifestar y comunicar la gloria de Dios para ayudarnos a encontrar en su belleza al Señor de todas las cosas y volver a Él, tal y como decía San Buenaventura. Regresando a Él, nos reconciliamos con toda la creación. Dice el Papa Francisco que la pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. Se pudo comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos descansar. El aire se ha vuelto más limpio, las aguas más transparentes, las especies animales han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido. La pandemia nos ha llevado a una encrucijada, dice el mensaje del Papa Francisco en la jornada de oración por el cuidado de la creación 2020. Ante este descubrimiento podríamos desvelar ese estilo de vida de Jesús, a modo de buen pastor, que no solo vela por sus ovejas, sino también por el buen estado de los pastos. No hay nada más sostenible que una vocación centrada en Jesucristo. Buen pastor, que se preocupa por los demás, preferencialmente por los más pobres, reconcilia a los hombres con todo el cosmos y vela por una ecología integral, sembrando la tierra del amor entregado. Está de nuestra mano hacer llegar a todos los hombres de buena voluntad esta necesidad de la humanidad. Cuidar nuestra tierra es también cuidar el sacramento del hombre, cuidar la Eucaristía, cuidar el sacramento de la penitencia, porque regenerando al hombre, regeneramos la naturaleza. Como centro vocacional queremos incidir en el recuerdo de las propuestas de nuestro sínodo diocesano en su preocupación por las vocaciones en sus números 53 y 54, que abogan por crear un ambiente vocacional y concienciar a los creyentes de lo hermoso que es entregar la vida en la vocación al ministerio sacerdotal. También se recuerda que ante la escasa o nula sensibilidad vocacional existente hoy, la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional y las parroquias fomentarán los estados de vida dentro de la Iglesia, como una respuesta a la llamada que se nos hace en la iniciación cristiana. La familia cristiana y la comunidad parroquial son los transmisores genuinos del amor a la misión de los sacerdotes, que entregan su vida para que podamos tener experiencia de misericordia y podamos experimentar la alianza que el Señor ha establecido con nosotros. Suscitar vocaciones es
corresponsabilidad de todos. Roguemos al dueño de la mies que mande trabajadores a su campo. Mateo 9. Gracias por vuestra presencia y amistad. Muchas gracias. Ya don Diego ha presentado a don Sergio Requena Hurtado. Yo solamente añadiría lo siguiente. Cumple este año el 25 aniversario de sacerdocio. Él mismo ha dicho, esto es lo más importante, Miguel Ángel, lo tienes que recordar. También le doy muchas gracias porque una de las personalidades de España que mejor nos puede hablar de la ratio nacionalis es don Sergio Requena, porque estuvo ahí también en el estudio de la ratio y por lo tanto tenemos aquí a uno de los mejores exponentes que nos puede explicar qué pretende la ratio nacionalis sobre la vida de los seminarios y todo lo que se vive en esta casa. Actualmente está al servicio de la Conferencia Episcopal Española, como nos ha dicho don Diego, con estudios en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer durante los años 1989 a 1995, logrando el título de Estudios Eclesiásticos, posteriormente desde el 2008 al 2011, licenciado en Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Desde septiembre de 2011 a septiembre del 2016, vicerrector del Seminario Mayor La Inmaculada de la Archidiócesis de Valencia. Es decir, que en esto sabe la tira, ya veréis, ya veréis. Desde octubre de 2016, director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Seminarios en la Conferencia Episcopal Española. Don Sergio Requena, muchas gracias por tu disponibilidad, por decirnos siempre que sí, por estar entre nosotros. Le cedo la palabra. Bueno, saludo a todos. Buenas tardes, de manera especial a don Diego, vuestro administrador diocesano, y a don Miguel Ángel, vuestro rector del seminario. Saludo también a los formadores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los que os dedicáis a la noble tarea de la enseñanza, de la formación, porque yo creo, como estáis seguramente convencidos, es un momento y unas circunstancias especialmente importantes en este sentido. Bien, vengo con alegría, vengo desde Madrid y no he tenido que atravesar ninguna muralla, ningún control, todavía, de momento. Y para volver tampoco tendré problema, supongo. Pero bueno, estamos aquí y donde sea necesario, pues tenemos que hacernos presentes y tenemos que ir venciendo las dificultades, pues como buenamente sepamos. El plan de formación nuevo que he venido a presentar es este. Quizá os asuste así de repente verlo tan voluminoso. Tiene más de 400 números o de artículos que dicen muchas cosas, ¿no? Pues hablan desde la pastoral vocacional a la formación inicial, que es la vida del seminario, y la formación permanente de los sacerdotes, que abarca toda la vida. Es cierto que no todos los que estamos aquí, ni todos los que nos siguen a través de YouTube, pues son sacerdotes, pero yo estoy seguro que vosotros, ellos y nosotros, todos estamos muy preocupados por la formación sacerdotal. El año 2016 fue publicada la Ratio Fundamentalis y nuestro plan de formación pues bebe especialmente de esa fuente, ¿no? De la Ratio Fundamentalis. Pero no solo. También hemos querido incorporar en este plan de formación pues todo el bagaje que teníamos de formación sacerdotal en España, que no es poco. Y esas son las dos fuentes principales de las que ha bebido este documento, que ahora se ofrece pues al servicio de la formación sacerdotal de nuestro país. La revisión del anterior data del año 96, con que os podéis imaginar que este documento
puede estar llamado, no lo sabemos, pero puede estar llamado a un largo recorrido. Por eso, pues han sido muchos los que han trabajado, ¿no?, en su redacción. Y bueno, yo de verdad que agradezco a todos los rectores de seminarios, especialmente los del Consejo Asesor, que han estado ahí al pie del cañón, a los especialistas, a todos aquellos que nos han ofrecido pues su perspectiva, que ha enriquecido sin duda este documento, al cuidado que se ha puesto en su redacción y cómo está siendo recibido también en nuestras diócesis españolas, incluso ahora, en medio de las circunstancias tan especiales que nos toca vivir. Bien, yo os animo a todos a que os acerquéis a estas páginas, a los más interesados, ¿no?, que son los seminaristas, por supuesto, y sus formadores, pero a toda la comunidad diocesana, a toda la Iglesia, porque eso lo viví de manera especial siendo formador, cómo era una preocupación que estaba en el corazón de todos, siempre, continuamente, y así nos lo hacían ver. Y hablando de formación, ¿quién es el primer responsable de esa formación? Esto nos lo lleva nuestro plan de formación entre los números 389 y 393. Dice, el principal responsable de la formación son varios. Habla del obispo, habla de los formadores, habla de la iglesia diocesana, habla de las familias. Dice, pero el primer responsable es el propio seminarista. Luego, esto no es algo que uno tenga que ver siendo seminarista como el que mira en un escaparate, sino que se tiene que involucrar. Y de alguna manera nos tenemos que involucrar todos, pero de manera especial el seminarista. Dice la Ratio Fundamentalis, cada seminarista es protagonista de su propia formación y debe hacer un camino de constante crecimiento en el ámbito humano, espiritual, intelectual y pastoral, teniendo en cuenta la propia historia personal, la propia historia familiar. Los seminaristas son también responsables de la creación y mantenimiento de un clima formativo que sea coherente con los valores evangélicos. Primero, fundamental, la actitud formativa de cada seminarista, que se puede describir en su pretensión como disponibilidad y docilidad para aprender de las diversas circunstancias de su vida en todas las dimensiones de su personalidad. Se trata de conseguir una apertura fundamental que también fomente entre los seminaristas la libertad suficiente para dejarse acompañar y para recibir positivamente la ayuda de sus formadores. Es verdad que en el momento actual en el que nos encontramos, pues la ratio es como lluvia en tierra que empapa, porque lo que quiere ser la ratio es una especie de GPS en el que uno descubra dónde se encuentra y hacia dónde debe ir. Y en esa tarea un poco todos sepamos cuáles son las coordenadas en las que nos movemos. La Iglesia nos ha descubierto qué rostro tiene que tener el pastor del momento actual, de los años venideros, y nosotros, bueno, pues queremos colaborar en esa tarea, desde la realidad en la que nos movemos, en nuestra tierra, en España, en Extremadura, en las circunstancias que nos ha tocado vivir, que son especiales, también en medio de la pandemia, que afecta, como no, al proceso de formación, a la vida de comunidad en el seminario, a cómo son nuestras relaciones entre los unos y los otros, pero que sin duda nos hablan de lo que es, de lo que quiere el Señor que sea, el pastor de este siglo XXI que estamos viviendo. El seminarista, el clima comunitario que ayuda a la formación dentro del seminario, alrededor de él todos los que estamos implicados, de manera especial aquellos que trabajáis también en la formación.
Los valores vocacionales que estamos llamados a vivir se deben de interiorizar a partir de experiencias que sean significativas y que a su vez tejan entre nosotros relaciones interpersonales. Por este motivo, lo que ocurre entre los seminaristas como grupo tiene una gran importancia. Estoy ahora recordando algunas de las cosas que nos ha dicho Monseñor Patrón muchas veces cuando se ha hecho presente en los encuentros aquí en España o en Roma cuando nos ha acogido. Monseñor Patrón es el arzobispo responsable de seminarios dentro de la congregación del clero. Dice, cuando existe entre ellos, entre los seminaristas, un clima formativo, el mismo ambiente del seminario fomenta el crecimiento humano, espiritual y específico, que es la base de toda la formación. Bien, aquí pues quiero daros algunas de mis propias experiencias personales, alguna anécdota que pueda servir un poco para enlazar esto que os estoy diciendo pues en vuestra propia experiencia personal, religiosa, vocacional, de fe, en medio del mundo, en medio de las circunstancias de la vida. Y la experiencia es esta. En mitad de mi proceso formativo, uno de mis compañeros de curso tuvo que ser operado de una grave desviación de columna. Una operación bastante dura, de muchas horas, y una recuperación que necesitó tiempo y, bueno, no estuvo exenta de riesgos, de peligros, etc. Cuando todo eso pues empezaba ya a salir un poquito, a sacar cabeza, se incorporó a la vida del seminario, a las clases de teología, y en ese contexto un día pues vinieron a la misma facultad a recoger sangre, a esperar pues eso que fueran muchos los que donaran sangre. Y en ese contexto me veo a este compañero que había recibido transfusiones de sangre, que había estado en peligro de muerte, me lo veo que va a donar sangre. Y le digo, ¿no es un poco pronto? Y me dice, voy a dar un poco de lo mucho que a mí me han dado. Y yo creo que esa anécdota me sirve también un poco para que entendamos el contexto de la vida sacerdotal, desde el principio hasta su consumación, que no es otra cosa que dar un poco de lo mucho que nos han dado, de lo mucho que hemos recibido. Esa continuación de gracias en la que uno pues, se tiene que hacer consciente de lo que le han dado y de lo que está llamado a dar también a los demás. Bien, en la vida de la Iglesia este nuevo plan de formación no surge, digamos, de la nada. Hemos hablado del anterior, que es del año 96, pero en este proceso que se ha vivido durante este tiempo, en el que hemos ido descubriendo el rostro de pastor que la Iglesia nos anima a vivir, dentro de ella pues ha habido documentos, de manera especial aquellos que emanaron del Concilio Vaticano II, la Presbyterorum Ordinis, el Lautatam Socius, de manera especial años posteriores, años 80, la Pastores Dabu Vobis, el mismo magisterio del Papa Benedicto XVI, especialmente el motu proprio Ministrorum Institutio, es el que tuvo él la iluminación de que en Roma se trabajara de manera unida pues en clero y seminarios, como una continuidad de una y de otra. El mismo magisterio del Papa Francisco, que es quien ha llevado, digamos, esta idea a desarrollarse a su plenitud, es fruto este plan de formación de la historia de la formación sacerdotal en nuestro país, de los planes de formación de los seminarios mayores, de los documentos de pastoral vocacional que han emanado de la Conferencia Episcopal, de las distintas diócesis, de los congresos y simposios de vida de espiritualidad sacerdotal que se han celebrado. Todo esto se encuentra recogido y reflejado en la introducción del documento. ¿Cómo se llama este documento? Además del genérico plan de formación sacerdotal, pues ha querido llamarse Formar
pastores misioneros. Formar pastores misioneros. Normas y orientaciones para la Iglesia de España. Se trata pues de formar, y eso es algo dinámico, y se trata de formar pastores misioneros, con todo lo que esa palabra significa. Con este concepto que el Papa Francisco ha extendido en la Iglesia, discípulos misioneros, lo propio de nuestra vocación es precisamente eso, ser pastores misioneros. Desde la misión, desde el envío que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, no solo el día de nuestra ordenación, sino durante toda la vida. Como la formación se concibe como un único camino, pues esto comienza ni más ni menos que el día de nuestro bautismo, el día en que nos llamaron a la fe. Se intensificará en la formación inicial en la vida del seminario y se prolonga durante toda la formación permanente. Por eso este plan de formación no es solo un plan de formación para los seminarios mayores, sino que se llama Plan de Formación Sacerdotal. ¿Qué ámbitos de aplicación tiene este documento? ¿A quiénes afecta? Pues por supuesto a los seminarios mayores de nuestras diócesis, pero también las casas de formación de presbíteros, de las sociedades de vida apostólica y de las congregaciones religiosas lo tienen que tener presente. Y todos aquellos movimientos apostólicos que están bajo la autoridad del obispo diocesano en sus casas de formación. ¿Cómo se ha elaborado este documento? Algo os he dicho ya, que es lo que se ha tenido presente, pero por deciros brevemente un poco cómo ha sido esa elaboración, si la ratio salió, la ratio fundamentalis en 2016, el Consejo Asesor de Rectores se reunió ya en la primavera de 2017 y se les encomendó una tarea un primer trabajo de sinopsis, comparando pues lo que se decía en nuestro anterior plan de formación con lo que decía la nueva ratio fundamentales. Y luego posteriormente se puso en común. Después se encomendó ya en la primavera de 2018 a cada uno de los miembros que redactara un primer borrador de los capítulos que debía de contener siguiendo las orientaciones de la ratio fundamentales. Después la comisión permanente de la Conferencia Episcopal pues encomendó a 2 relatores que con todo ese material pues elaboraran un texto más uniforme, que se llevó a la Asamblea Plenaria de noviembre del 2018, donde se aprobó en su estructura fundamental. Se recogieron las aportaciones y orientaciones de los señores obispos y se volvió a presentar en la plenaria del 2 de abril del año 2019, donde se aprobó y se envió a Roma para su recognicio, donde ha sido pues definitivamente aprobada el 28 de noviembre del año pasado. Y ya está, pues como podéis ver, publicada recientemente. Se ha retrasado un poquito por todo esto de la pandemia, pero estamos muy contentos de poder tener ya entre las manos el texto. Voy a deciros brevemente un poquito cada capítulo de qué va, pero bueno, yo creo que lo fundamental es que vayamos un poco encajando cada uno de nosotros cuál es nuestro lugar, de qué manera podemos ayudar, a qué nos llama el Señor en este momento, en lo que se refiere de la formación sacerdotal. El primer capítulo se dedica a la descripción del contexto social y eclesial de la Iglesia en España. Y de él pues se sacan las orientaciones que luego van a marcar la formación. El momento, las circunstancias, el contexto que nos invitan a pensar en unos determinados acentos en lo que la formación sacerdotal se refiere. El capítulo segundo se dedica pues de manera especial a la pastoral vocacional, a las vocaciones sacerdotales de manera especial, porque como nos recordaba don Miguel Ángel, pues es más que urgente la tarea de la pastoral vocacional.
Pero no podemos inventar cosas que no estén ya inventadas, sino yo creo que fundamentalmente las debemos de vivir con un nuevo espíritu y con una nueva moral, no de derrota, sino de esperanza, conscientes de las dificultades, del momento en el que nos encontramos, pero sintiéndonos llamados pues a compartir nuestra propia vocación con alegría y ayudar a que los jóvenes de hoy en día se planteen el propio camino que el Señor tiene preparados para ellos. Bien, en este capítulo se habla de la pastoral vocacional, de la promoción de las vocaciones sacerdotales, niños, adolescentes, el seminario menor y otras formas de acompañamiento, las vocaciones de adultos que también se encuentran, incluso las vocaciones de migrantes, y nos da pues algunos criterios para poder discernirlas. El capítulo 3 es el más denso de todos, es el que más contenido teológico tiene. Ahí lo que hace es describir los fundamentos de la formación. Es una síntesis que los que han trabajado más directamente en ella pues están particularmente contentos. Una síntesis de teología sacerdotal. En el primer punto se describe el fundamento de toda la formación. Dice cuál es la identidad y la espiritualidad del presbítero. Y se insiste mucho en esas dos palabras, identidad y espiritualidad. Ser presbítero es un sacramento en la sacramentalidad de la Iglesia, un sacramento que es fuente de nuestra propia espiritualidad. La espiritualidad no nos viene de otro lugar, sino de esa fuente que nosotros recibimos. En el capítulo 4 es muy importante el primer punto porque señala el método con el que se va a abordar las dimensiones de esta formación. Una formación integral, personalizada en comunidad y para la misión. Y dos de las notas de la formación sacerdotal según la Ratio son la comunidad y la misión. Y se describen como notas transversales que logran unir las distintas dimensiones formativas. El capítulo 5, donde se describen las etapas de la formación. Como es un único camino, se divide en dos pasos. El primero, la formación inicial en el seminario mayor, donde se describe un poco las condiciones para el ingreso y luego cada etapa, cada una de las 4. La inicial, la discipular, lo que nosotros hemos conocido siempre pues como la filosofía, la configurativa, configurar nuestro corazón con el buen pastor, que coincide con los estudios más propiamente teológicos, y la pastoral o de síntesis vocacional, en la que uno ya se prepara pues, para la salida inminente del seminario. Y una segunda parte en el capítulo 5, donde se presenta la formación permanente, su sentido y necesidad, hoy, y también se le describe en algunas de las etapas que tiene. Aquí el texto de fondo fundamentalmente es el de la Ratio Fundamentalis, donde también se tuvo presente otro documento de nuestra conferencia episcopal, también muy interesante, que se llamó Sacerdotes Día a Día, donde se habla de la formación permanente. Y el capítulo 6, donde se señalan quiénes son los agentes de la formación. Dios mismo, la Santísima Trinidad, la Iglesia, como hemos recordado los propios seminaristas, el equipo de formadores, donde se describe también cada uno de sus componentes, el lugar o la tarea que les toca. Y bueno, todos aquellos que miran al seminario pues con simpatía y conscientes de lo que nos jugamos en esa tarea. El plan de formación también tiene un apéndice inicial, el 1, que es el apéndice de los estudios, donde también se van añadiendo algunos otros apéndices más prácticos, como esquemas que nos pueden ayudar, en los que se resumen un poco los objetivos, que los tenemos también hacia el final del libro.
y las dimensiones de las diferentes etapas, para que nos sea útil a la hora de trabajarlo con nuestros seminaristas. Bien, ya sé que así de repente pues son cosas que nos pueden caer un poco o nos pueden ser un poquito difíciles de entender, pero en realidad yo creo que de lo que se trata es un poco que confluyamos entre lo que es nuestro corazón, nuestra razón, las necesidades que tiene nuestra iglesia de pastores, ¿no? de un rostro de pastor que se adapte al tiempo y a las circunstancias en las que nos encontramos, pero donde el plan de formación nos recuerda que hay unos acentos que son importantes. Como veis, no hay ruptura, no es una novedad absoluta, sino que está en continuidad con lo que ha sido la formación sacerdotal de estos últimos años, pero con unos acentos que conviene que tengamos presentes también ahora. ¿Cuáles son estos acentos que nos quieren ayudar un poco a vivir esa tensión entre fidelidad y novedad? Fidelidad y novedad. Bueno, un acento muy importante es el de la integralidad en la formación. La integralidad en la formación. Hay muchos aspectos que se tocan. Vosotros quizá tengáis también una visión de lo que tiene que ser la formación sacerdotal. Y seguramente todos tendremos razón en lo que digamos. Pero de lo que se trata es armonizar. Y dándonos cuenta de que no todo lo podemos decir el primer día, ni es conveniente a lo mejor ponerlo todo al mismo nivel, sino que en esto de la formación significa la armonía. Una armonía en la que entran en juego aspectos muy importantes en cada momento o en unas circunstancias precisas. Pero todo tiene una llamada a la integración. La integralidad de la formación. ¿Por qué tiene que ser integral la formación? Pues porque es la persona entera lo que se quiere formar. Es la persona entera. La que es llamada a conformarse con el corazón de Cristo Pastor en todas sus dimensiones. Por ahí viene un poco ese sentido de la integralidad. Por eso el modelo pedagógico integral pues tiene que evitar reducirse. Y el primero que lo tiene que evitar es el propio formando, ¿no? Que nos pasa a todos. Nosotros todos tenemos pues cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, cosas que nos cuestan más, que nos cuestan menos. Y a lo mejor la tentación es reducirnos pues a esos aspectos en los que nos encontramos a gusto. Pero la formación no puede ser eso. La formación tiene que querer pues que toda la persona en todas sus dimensiones se desarrolle y se forme. Por eso el diálogo de los formadores con los formandos pues a veces tiene que ser ese. Señalarles aquellos aspectos que ellos tienen que trabajar más. Pues hay gente que es muy buena en el estudio, pero le cuesta más rezar, o viceversa. Hay personas que rezan y que estudian muy bien, pero luego las relaciones con los demás les cuestan. Y hay personas que tienen su propia visión de las cosas, pero no se trata de eso, sino de entrar un poco en lo que son las necesidades, las circunstancias del mundo, de las personas en las que nosotros nos encontramos en este momento de la historia. Bien, todos los aspectos que integran la persona, su dimensión humana, espiritual, intelectual y, por supuesto, la pastoral. Porque la formación siempre tiene que tener en cuenta esa proyección a la misión, a las circunstancias en las que se nos llama a anunciar el Evangelio. Bien, otro de esos aspectos importantes a tener en cuenta
que son claves en el proceso formativo es la gradualidad. No podemos pedir lo mismo a un seminarista de primero que a otro que está a punto de ordenarse. Como no podemos pedir lo mismo a alguien que acaba de aterrizar en nuestra comunidad parroquial como a alguien que lleva ya muchos años. El camino de fe es un camino en el que se progresa y la vocación también. Un saber que se acumula, que necesita pues la base de lo vivido hasta ese momento y en el que se nos invita a mirar hacia el futuro y aspirar pues a lo máximo, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? Me preguntaron una vez a mí, personalmente. ¿Tú qué quieres ser? Como diciendo, ya estás a punto de ordenarte, ¿tendrás alguna idea dónde quieres ir? ¿Qué función te gustaría desarrollar? Y en ese momento, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, pues yo recuerdo que respondí, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Y eso dónde está? Pues yo quiero estar ahí, donde encuentre esa felicidad. ¿Y dónde la encontramos? Pues yo creo que en el único camino en el que encontramos es hacer la voluntad de Dios allí donde el Señor nos plante. Ahí estamos llamados a dar fruto. Y esto no es ni más ni menos importante, es el sentido de la vida, que también nosotros en nuestro ministerio estamos llamados a encontrar y a vivir. Y eso lo tenemos que transmitir también en la formación. Lo tenemos que vivir nosotros y lo tenemos que transmitir en la formación. El plan de formación, siguiendo la ratio fundamentalis, pues se pretende hacer un cambio de paradigma. Ya no se trata tanto de progreso. El progreso nos lo da el cambiar de curso, es decir, el cumplir unas expectativas intelectuales, el aprobarlo todo, el hacerlo pues suficientemente bien. Eso ya nos da paso a la siguiente etapa, ¿no? No podemos concebir la formación como un simple ir pues pasando de curso o ir superando etapas. Es importante la gradualidad, en la que en cada momento, a juicio de los formadores, que son aquellos a los que la Iglesia ha encomendado esa tarea, uno pues se puede decir de uno aquello de progresa adecuadamente, porque se cumplen en cada etapa pues aquellos aspectos en los que uno tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. Por eso es tan importante la gradualidad. La pastoral vocacional, la llamada que el Señor nos hace, no es solamente un momento, una circunstancia especial, sino que es un proceso en el que nosotros pues nos vamos encontrando cara a cara con el Señor, que nos invita a seguirle y en el que experimentamos pues toda suerte de cosas, ¿no? Desde ese deseo sincero de seguir al Señor y al mismo tiempo las dificultades de una personalidad que necesita ser trabajada, en algunos aspectos corregida, en otros madurada, para que vayamos un poco respondiendo libremente al Señor y aceptando ese plan que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay tres imágenes que nos recuerdan pues el fondo de este plan de formación y que nos ayudan un poco también a entenderlo en esa gradualidad de cada una de las etapas, siguiendo el Evangelio. Pues recordamos al Señor, en primer lugar, caminando y llamando a sus discípulos. Los textos evangélicos que nos hablan de la llamada del Señor a sus discípulos. Esos momentos en los que, dejándolo todo, lo siguieron. Es una primera etapa muy importante, una respuesta al Señor fundamental, pero no la decisiva. La llamada que el Señor nos hace, pues eso se vive, por ejemplo, desde el plan de formación, en lo que es el proceso en el propedéutico, en los seminarios en los que se
esa etapa se está desarrollando. Hay un segundo momento en lo que podríamos llamar el seguimiento, en los que dejamos todo, tomamos una opción y vamos detrás del Señor, allí donde el Señor nos invita a estar. Y hay otra siguiente etapa que es más propiamente aquella en la que pues crecemos en esa imitación del Señor, ese querer ser como Él, ese estar o ser para las personas como el mismo Señor lo era para sus discípulos y para aquellos con los que se encontraba en el camino de la vida. Este proceso está jalonado en la vida del seminario pues por unos ritos, por unos encuentros, ¿no?, con los formadores en los que pues vamos abriendo el corazón y presentamos al Señor pues aquellas cosas en las que nos sentimos fuertes y esas otras en las que nos vemos todavía muy débiles. ¿De qué se trata en todo esto? Pues de preparar y capacitar al seminarista para una formación que no va a terminar con esta inicial, sino que le tiene que abrir a la permanente, ¿no?, a la de toda la vida, a esa en la que estamos llamados a crecer, quizá hacia adentro, ¿no?, con unas raíces sólidas, unos fundamentos fuertes, pero también dándonos cuenta y experimentando pues que el Señor siempre nos pide llegar a más, lo que dice San Pablo, ¿no?, cuando recuerda, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestro seguimiento de Cristo. Por eso esta formación, y esto también es clave y fundamental, no puede ser general, sino que se tiene que personalizar. Tiene que haber un criterio que es para todos igual, pero luego la formación requiere que se tengan en cuenta las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, cuando llega al seminario, pues unos pues tienen una mejor base cultural que otros, algunos ya han experimentado lo que es la vida de oración, otros conocen o saben lo que es la vida de comunidad, alguno a lo mejor pues tiene una vida más ordenada en cuanto a horarios, oración, etcétera, pero eso no se da en todos igual, sino que se da diversamente. Bueno, pues hay que ayudar, hay que compartir, hay que vivir, ayudar a vivir pues ese desarrollo en el que unos tengan que desarrollar unos aspectos y otros tengan que desarrollar otros, y que nos ayudemos para poder vivir eso de esta manera. Cuando yo era seminarista, esta es la última anécdota que os voy a decir, tranquilos. En primero, pues fui capaz de decirle a un formador, a ver si os puedo transmitir el espíritu en el que se lo dije. Yo no entiendo cuál es la función del formador, porque yo pienso, le decía, muy inocentemente, pienso en el sacerdote más, pues en una comunidad parroquial, con gente de diversas edades, celebrando la Eucaristía, confesando, yendo de acampada, trabajando en Cáritas. Y bueno, el formador que me escuchó, ahora lo veo con claridad, con bastante benevolencia, pues me miró y me dijo, por vosotros, por vosotros. El sentido que tiene la vida de un formador, de un sacerdote que acompaña a unos seminaristas, no es otro que ese, por vosotros. Pues yo creo que este es el espíritu, no os quiero decir más, de este plan de formación que ahora os presento, que estamos ya viviendo, que es una hoja de ruta, es un auténtico GPS. También es, por supuesto, una iniciativa de comunión de la Iglesia de España. Todos vamos unidos en la misma dirección, con las mismas dificultades, pero amparándonos, pues eso, en la experiencia de unos y otros para crecer también en lo que a formación sacerdotal se refiere. Pues no quiero decir mucho más, podemos estar mucho tiempo, pero es tarde. Gracias, muchas gracias.
Muy bien, pues con esta lección inaugural declaro abierto e inaugurado este curso 2020-2021 de nuestro seminario y de los centros académicos de nuestra diócesis. A todos por lo del coronavirus, no tenemos ágape este año, ¿eh? Así es que hemos tenido el mayor de los ágapes, que es la Eucaristía y el llevarnos al Señor en el corazón. Esto es lo que da un sacerdote, ¿eh? Así es que muchas gracias por vuestro amor al seminario. Muchas gracias.